como le decíamos, está Mario Barletta, el diputado nacional con nosotros. ¿Cómo anda, Barletta? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Sacando el fútbol, en el resto todo bien. En el resto podemos hablar de lo que quieran. Bueno, hablemos de la Cámara de Diputados y lo que ha comenzado a hacer el trabajo legislativo de este año con un tema no menor, ¿no? Que es el pago a los bonistas que quedaron afuera del acuerdo que se hizo en algún momento aquí en Argentina. ¿Lo votó convencido? Sí. ¿O lo votó porque el partido le dice tenemos que ir para allá? No, convencidísimo, convencidísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad es toda una mentira aquellos que esgrimen que el país se va a endeudar. Es todo lo contrario. Estamos cambiando una deuda por otra y la nueva deuda es más conveniente que la vieja. Es decir, hoy tenemos esa deuda. No es que no la tenemos y con una sentencia firme de la Corte Suprema de Estados Unidos, nada más ni nada menos. Y con un interés usurario del 9%. Nosotros vamos a otra deuda para pagar esta, que es una deuda que tiene un 7%, eso 7.5%. Eso te significa unos 10.000 millones de dólares de ahorro. Fíjate vos, si lo mismo que estamos haciendo ahora, en las mismas condiciones, lo hubiésemos hecho el primer semestre del año pasado, nos ahorrábamos 1.500 millones de dólares. ¿Cómo no vamos a estar convencidos de que tenemos que arreglar? Pero porque hay tantas oposiciones distintas, entonces que uno es tan malo... El mismo motivo por el cual no arreglaron el año pasado. Un cálculo político de posicionamiento. Porque ¿por qué no arregla el gobierno anterior el año pasado? Cuando todos sabemos que tuvo una oferta, incluso hasta un poco más conveniente que la que vamos a firmar, y Cristina dio la orden, no. ¿Por qué? Porque en el año electoral el cálculo que ellos hicieron era que convenía seguir instalando en la sociedad que ellos eran la patria, que nosotros éramos los buitres, que ellos eran los que defendían al pueblo, que nosotros... Entonces, en ese cálculo electoral dijeron que el problema lo agarra el que viene. Pero además la pregunta es, ¿qué hacemos si no arreglamos? ¿Le puedo cambiar? No, pero le puedo cambiar la pregunta. Sí. ¿Arreglar es la salvación de la Argentina como se está diciendo? No, para nada. No, para nada. Tampoco. Yo no creo que no arreglar según el barco, ni que si arreglamos, a partir de ahí todos los problemas están resueltos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque Argentina es cierto que recobra algo de credibilidad, porque cumple con un fallo en la justicia, porque salda la deuda, porque sale del default. Al salir del default tiene posibilidad de acceso a crédito a las provincias, a los municipios. Ojo, créditos que tenemos que destinarlos a obras de infraestructura. Y con prudencia, no volver, eso sí, a tiempos en que uno saca créditos más importantes de lo que tiene capacidad de pago. Mi casa, cuando yo la compré, me compré una casa que me generaba una cuota que estaba dentro de las posibilidades de ser enfrentada. Bueno, ahora si vos haces lo que hizo la Argentina en algún momento, que se endeudó mucho más allá de las capacidades propias que tenía de saldar la deuda, pagamos las consecuencias. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos para que esto sea suficiente y Argentina realmente encamine? Sí, yo creo que mucho. Dos periodos de gobierno, por lo menos. Ahora, pero que lo escuche el otro lado. A ver, Barletta dice, 2 periodos de gobierno son 8 años. Pero siempre, pero siempre en en un esquema de estar un poco cada vez mejor. De estar a ver, te voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver, pero cuando yo asumí como intendente me dijeron, bueno, ¿en cuánto tiempo se va a resolver el problema de la inundación? Y todavía no lo resolvimos del todo. Todavía cuando llueve y cuando la crecida es tan alta, todavía hay gente que no la pasa bien y ya van unos cuantos años. Bueno, acá, Argentina, ¿cuánto va a necesitar para recuperar la confianza en la seguridad jurídica? Cuando es un país que en un momento dijo todo tiene que estar privatizado, después vino otro momento y tenemos que estatizar todo y nos vamos pendularmente de un extremo al otro. Bueno, para que afuera nos crean que las condiciones jurídicas que el gobierno les plantea se constituyen en políticas de Estado, y se necesita tiempo. Porque por más que vos lo digas y te miran, ¿viste? ¿Y será que no? Bueno, claro, pero seguridad la gente jurídica. muchas cosas, como la corrupción. ¿Cuándo se va a Bueno, poner? otro tema. ¿Cuándo vamos a demostrar que realmente somos un país que lucha contra la corrupción? Que no hay impunidad. Hasta ahora no lo hemos demostrado.
o en el discurso quienes gobernamos lo hemos dicho, pero la justicia no está, el gobierno no está a la altura de la... ¿Va a alentar terminar con la corrupción? Digo, el gobierno de Sí, Macri... lo está haciendo. Nosotros anulamos, por darte un ejemplo, el decreto de blanqueo de capitales, que era una entrada a la plata del juego, a la plata del narcotráfico, a la plata de la trata de personas. No hubo a lo largo de todos estos años un planteo político de lucha contra el narcotráfico. Bueno, recuperar todo esto no solo es difícil, porque no son tareas sencillas, sino que además, para que el otro, ese otro también es un argentino que tiene capital. Claro, pero ahora, por ejemplo, Mario, hay alguien en la FIP que no estaba, y el otro logró ciertas cosas o permitió ciertas cosas. El que está hoy, ¿qué puede hacer para terminar con esta historia? Yo creo que tanto él como todos los gobernantes, en la medida en que vayamos tomando actitudes de ejemplaridad, se va modificando desde las condiciones de seguridad, de vivir con mayor paz, con mayor tranquilidad. En un país donde quienes gobiernan son lo peor de lo peor en términos de corrupción, se enriquecen de manera obscena, ¿qué le vas a pedir a los que tienen menos posibilidades, que sufren la falta de trabajo, que no le pueden llevar la comida a sus hijos a su casa? Imagínate la desesperación de esa gente cuando ve que arriba es... Ahora, Mario, ahí hay una cuestión. Digo, comparte esto que ha pasado con el tema de, dicen, el sinceramiento de las tarifas, pero para muchos es abruptamente subir las tarifas y muchos lo sienten en el bolsillo. ¿Comparte ese plan o cree que debía haber sido gradual? No, no gradual, tendría que haber sido como yo, pero creo que hay un problema que yo estoy tratando de transmitirlo a las autoridades nacionales y que lo que se tenía que hacer es igualar el sacrificio que se hace en el interior, por ejemplo en Santa Fe, claro, respecto a lo que pasa en Capital de Buenos Aires. Entonces, en Capital de Buenos Aires, no, gradual, el que estaban pagando 40 pesos. Claro, nada. Y nosotros pagábamos 400, entonces no. Pero a nosotros siempre nos cachetea. Claro, pero lo que pasó ahí es que me parece que faltó una medida que evite que el problema de aumentar sea igual para todos. Incluso se dijo en el discurso. Se dijo en el discurso que el problema más serio de los subsidios, incluso subsidios, estamos hablando de subsidios a gente que tiene capacidad de pago, para tanto la electricidad, para el gas. A ver, el gas seguimos... A mí me da vergüenza recibir la boleta de gas con un sello rojo que dice subsidiado por el Estado Nacional y la gente que no tiene gas natural tiene que ir con la garrafa. Y el que tiene que pagar la garrafa paga más que yo. Entonces, ahora, eso es lo que tenemos que resolver. ¿Le preocupa? Mirá, bueno, por diario del lugar donde ustedes viven, salió un artículo que hasta a mí me llamó la atención. Pagamos la nafta más cara que los porteños. Sí, 15% más caro. Más caro, es una locura. Ahora, ¿no le preocupa que ocurra en este país? Por ejemplo, no le voy a comparar con Brasil, que la gente está en la calle, pero ¿no le preocupa que la gente se desboque un día, se canse un día, se harte un día? Yo creo que la gente hoy está más allá del sufrimiento que nos genera la inflación, la pérdida de trabajo, que todavía no se ve la luz del camino al cual queremos llegar. La gente todavía está entendiendo que realmente los problemas que tenemos, y todos los días aparece una cosa nueva, devienen de una mala praxis brutal, de una corrupción enorme, jamás vista en la Argentina, y entonces yo creo que está dando como una suerte, o está teniendo paciencia, esperemos. Está esperando. Tenemos que todos tener la esperanza de que comiencen a aparecer las buenas noticias. Esto de la salida de la deuda y del default también va a traer consecuencias de inversiones, va a traer consecuencias de más trabajo, menos pobreza, pero lamentablemente lleva tiempo y aquel que se queja tiene razón de quejarse, porque él vive su vida, vive sus angustias, vive sus problemas. Por supuesto. Mario, no hay más tiempo. Una cosita sola, tengo una duda. Máximo Kirchner, ¿es un vago o labura? Y todo por lo que sabemos, estuvo en la primera reunión, se quedó dormido. Seguimos. Bueno, gracias por haber venido, Barleta. Seguimos, está Walter Ventroni del otro lado. Dale. Bueno, vamos ahora a hablar con Antonio Bonfatti, el diputado provincial, sobre dos temas. Uno tiene que ver con qué va a pasar con las autoridades del socialismo y también nos comentó sobre los principales proyectos a tratarse en este año 2016. Hemos logrado sancionar
la ley de Santa Fe Gas y Energías Renovables, 274 localidades, ciudades de la provincia que se van a beneficiar con esto. Por otro lado, ya a punto de cumplir 40 años de ese cruento golpe de Estado que se dio en Argentina, media sanción a la ley de memoria y seguir trabajando en los temas que están extraordinarios en este momento en la legislatura. Tenemos viejos proyectos pendientes, la ley de tierras, que es posibilitar terminar con la especulación y fundamentalmente en las grandes ciudades para posibilitar a aquellas familias que puedan tener un terreno para hacerse su casa. La de corporación financiera, implica esto la posibilidad de recursos del Estado para apoyar fundamentalmente a la producción, a las pequeñas y medianas empresas. La ley de aceites vegetales usados, ley de salud, en fin, hay una serie de proyectos que están en cartera, la ley de bioética, que vamos a presentar y a impulsar. ¿Cómo es el trato con la oposición hasta ahora? Yo creo que tengo una legislatura con calificados referentes de la política de Santa Fe, hombres y mujeres con experiencia, un trato cordial. Nosotros en la reunión de labor parlamentaria todas las semanas analizamos los temas, nos hemos puesto de acuerdo en muchísimas ocasiones, así que creo que esto es lo que va a primar en estos 4 años. Y hay para junio elecciones internas, si es que hay más de una lista, y se celebran nada más ni nada menos que los 120 años del Partido Socialista en Argentina. ¿Te podrías llegar a estar siendo el presidente del Partido Socialista? Bueno, hay una propuesta de muchos compañeros, compañeras y de otras federaciones, no solamente de Santa Fe, dada la resolución que ha tomado Hermes Wiener de dejar la presidencia del partido y proponer mi candidatura. Yo he aceptado este desafío, obviamente hay que encontrar los consensos adecuados, si no, serán las elecciones. ¿Cómo está viendo el escenario nacional? Yo veo un escenario complejo, porque primero hay una herencia muy pesada. Rescato, por otro lado, la actitud del gobierno de dialogar, de convocar, de sumar a los gobernadores al diálogo, a los intendentes. Esto es un paso importante, pero por otro lado no tenemos coincidencias en algunos aspectos que sean decisiones que han sido tomadas por el gobierno. Los pasos iniciales con respecto a la Corte y después la vuelta atrás, impuesto a las ganancias, creo que va a haber más gente que pague que antes. El tema de las retenciones a la minería no la acordamos, las retenciones al maíz no lo acordamos porque van a quedar muchos productores de avícolas, de porcino, de engorde de ganado en el camino. Vamos por eso, a esperar también, porque son pocos días, apenas 100 días de gobierno, pero el sesgo de los primeros días indudablemente no lo aceptamos. De cualquier manera, insisto, respetuosos y prudentes por el escaso tiempo, pero el sesgo no es el que nosotros pretendemos.